Las esposas de los líderes nazis, vidas entrelazadas con la ideología y marcadas por la caída del Tercer Reich. Cuando el Tercer Reich se desmoronó en 1945, las mujeres que habían compartido las vidas, ambiciones e ideologías de los líderes nazis enfrentaron un destino incierto, pasando de la opulencia y el poder a la pobreza, el ostracismo social y, en muchos casos, la prisión. Estas mujeres, esposas de figuras clave del régimen, no solo fueron testigos de la ascensión y caída del nazismo, sino que, en diversos grados, participaron en su maquinaria ideológica, defendiendo o tolerando las acciones de sus esposos. Algunas se mantuvieron leales a la causa nazi hasta el final, mientras que otras buscaron refugio en el anonimato para reconstruir sus vidas en una Alemania de posguerra que las condenaba por su asociación con criminales de guerra. A continuación, se detalla la vida, el papel y el destino de Ilse Hess, Margarete Himmler, Henriette von Schirach, Margarete Speer, Anneliese von Ribbentrop, Gerda Bormann, Lina Heydrich, Emmy Goring y Magda Goebbels, cuyas historias reflejan las complejidades de la complicidad, la lealtad y la supervivencia en un contexto de infamia histórica. Ilse Hess, la defensora inquebrantable del legado de Rudolf Hess. Ilse Hess, nacida en 1900 en Hannover en una familia conservadora y nacionalista, fue una ferviente seguidora del nacionalsocialismo desde su juventud. En 1920, mientras estudiaba economía en la Universidad de Múnich, conoció a Rudolf Hess, un joven idealista con quien compartía una visión política radical. Su relación se consolidó rápidamente, y ambos se unieron al partido nazi en sus primeras etapas, integrándose al círculo íntimo de Adolf Hitler. En 1927, contrajeron matrimonio en una ceremonia que fue tanto un acto personal como una declaración política, sellando su compromiso con la causa nazi. Durante los años de ascenso del nazismo, Rudolf Hess se convirtió en el lugarteniente de Hitler, nombrado Führer adjunto en 1933, lo que otorgó a la familia Hess una vida de lujo en Múnich, rodeada de la élite nazi. En 1937, nació su hijo, Wolf Rüdiger Hess, con Hitler como padrino, un símbolo de su cercanía al régimen. Sin embargo, en 1941, la vida de Ilse cambió drásticamente cuando Rudolf, sin autorización, voló al Reino Unido en una misión quijotesca para negociar la paz con los británicos. Arrestado de inmediato y declarado traidor por Hitler, Hess fue expulsado del partido, dejando a Ilse sola, enfrentando el desprecio de sus antiguos aliados nazis. Tras la guerra, Rudolf fue condenado a cadena perpetua en los juicios de Nuremberg y encarcelado en la prisión de Spandau, donde permaneció hasta su suicidio en 1987. Ilse, arrestada y detenida brevemente en el campo de internamiento de Augsburg-Göttingen, fue liberada en 1948. A pesar de perder su riqueza y privilegios, dedicó su vida a defender la memoria de su esposo, publicando libros como Rudolf Hess, Ich spreche die Wahrheit y Schicksal im Briefen, donde lo presentaba como un idealista incomprendido. Convertida en una figura prominente en los círculos neonazis, Ilse nunca renunció a la ideología nazi y murió en 1995 a los 95 años, sin expresar arrepentimiento por los crímenes del régimen. Margarete Himmler, la sombra del Reichsführer SS. Margarete Sigrodborn, conocida como Marga, nació en 1893 y encarnaba el estereotipo de la mujer aria promovido por el nazismo, alta, rubia, de ojos azules y protestante. En 1927, conoció a Heinrich Himmler durante un viaje en tren de Múnich a Berchtesgaden. A sus 27 años, Himmler, un hombre físicamente frágil, miope y con inseguridades sobre su apariencia, contrastaba con la seguridad y atractivo de Margarete, una enfermera divorciada 7 años mayor que él. A pesar de su timidez y su defensa inicial de la abstinencia sexual, Himmler cortejó a Margarete con cartas románticas y libros sobre conspiraciones judías y masones, ideas que ella abrazó con entusiasmo. Se casaron en 1928 en Berlín-Schönberg, sin la presencia de la familia católica de Himmler, que desaprobaba a Margarete por su origen protestante y su divorcio. En 1929, nació su hija Gudrun, apodada Puppy, quien se convirtió en el centro de la vida de Himmler. La pareja adoptó a un niño, hijo de un soldado SS fallecido, pero Margarete lo rechazó, describiéndolo como mentiroso y de naturaleza criminal, enviándolo a internados nazi.
En 1928, invirtieron el dote de Margarete en una granja de pollos en Waltrudering, pero el proyecto fracasó, dejando a Margarete sola con Gudrun mientras Himmler se sumergía en sus ambiciones políticas. En 1933, la familia se mudó a Múnich, donde Himmler ascendió como Reichsführer SS y jefe de la policía alemana. Su creciente poder lo alejó aún más de su familia, y Margarete, cada vez más aislada, se volvió irritable. Himmler, que inicialmente defendía la abstinencia, cambió su postura, rechazando la monogamia como una imposición católica y promoviendo la poligamia en el SS. Tras su captura y muerte en 1945, Margarete y Gudrun fueron internadas en el campo 77 de Ludwigshafen hasta 1946. Rechazando su liberación por temor a linchamientos, vivieron en un convento hasta 1952, registradas como enfermas mentales para evitar detección. Margarete sobrevivió con una pequeña pensión y apoyo de exmiembros SS, manteniendo un perfil bajo y sin expresar remordimientos. Murió en 1967 a los 73 años, dejando un legado de complicidad silenciosa con el régimen. Henriette von Schirach, la esposa que desafió a Hitler. Henriette Hoffmann, nacida en 1913, creció en el círculo íntimo de Hitler como hija de su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann. Su hogar era un punto de encuentro para la élite nazi, y Hitler era un visitante frecuente. En 1932, a los 19 años, se casó con Baldur von Schirach, líder de las juventudes hitlerianas y luego Gauleiter de Viena, en una boda con Hitler como testigo. Tuvieron 4 hijos y vivieron una vida de lujo. En 1943, tras presenciar la brutal deportación de judíos en Ámsterdam, Henriette confrontó a Hitler en Berghof, suplicándole clemencia. Enfurecido, Hitler la acusó de sentimentalismo y expulsó a los von Schirach de su círculo, marcando el fin de su posición privilegiada. Tras la guerra, Baldur fue condenado a 20 años en Spandau por crímenes contra la humanidad. Henriette perdió su riqueza, fue internada brevemente y obligada a realizar tareas humillantes, como limpiar baños con banderas de las juventudes hitlerianas. Se divorció de Baldur en 1949, se volvió a casar y luchó por recuperar bienes confiscados, muchos de origen judío. Escribió libros controvertidos, como El precio de la gloria y Mujeres alrededor de Hitler, defendiendo a Hitler como un austriaco de buen corazón. Murió en 1992, sin condenar el nazismo, recordada más por su lealtad al régimen que por su breve acto de desafío. Margarete Speer, la leal compañera del arquitecto del Reich. Margarete Weber, nacida en 1905 en Heidelberg, hija de un artesano, conoció a Albert Speer en 1922. A pesar de la oposición de la familia de Speer, que la consideraba de un estatus social inferior, se casaron en 1928. Tuvieron 6 hijos, y Margarete se mantuvo al margen de la política, enfocándose en su rol de madre mientras Albert ascendía como arquitecto principal de Hitler y ministro de armamento. Durante el régimen, vivieron lujosamente, pero tras la caída del Reich en 1945, Albert fue condenado a 20 años en Spandau durante los juicios de Nuremberg, donde cultivó la imagen de un nazi arrepentido. Margarete perdió todas sus posesiones y crió a sus hijos sola, con apoyo de exmiembros del partido. Tras la liberación de Albert en 1966, su relación con su familia permaneció tensa, y él murió en 1981 tras un derrame cerebral en Londres, donde mantenía una relación extramatrimonial. Margarete, siempre leal, defendió la narrativa de Albert como un nazi que desconocía los crímenes del régimen. Vivió discretamente y murió en 1987 a los 82 años, enterrada en la tumba familiar de los Speer en Heidelberg, sin retractarse de su apoyo a su esposo. Anne-Elise von Ribbentrop, la aristócrata nazi. Anne-Elise Henkel, nacida en 1896 en Baden-Baden, provenía de una familia rica dedicada a la producción de champán. Conoció a Joachim von Ribbentrop, futuro ministro de Asuntos Exteriores nazi, en un partido de tenis y se casaron en 1920. En 1932, ambos se unieron al partido nazi, y su hogar en Berlín-Dahlem se convirtió en un centro de reuniones para la élite nazi.
Anne-Elise disfrutó de lujos y acompañó a su esposo en viajes diplomáticos, apoyando plenamente la ideología nazi. Tras la ejecución de Joachim en 1946 por los juicios de Nuremberg, Anne-Elise fue internada en Dachau, perdió sus propiedades y enfrentó dificultades para reintegrarse en la sociedad alemana. Publicó un libro sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial, pero evitó defender públicamente a su esposo o a Hitler, manteniendo un perfil bajo para proteger a sus 5 hijos. Gracias a su herencia familiar, pudo recuperar algo de estabilidad económica. Murió en 1973 a los 77 años, sin mostrar arrepentimiento explícito por su pasado nazi. Gerda Bormann, la madre ejemplar y trágica del régimen. Gerda Busch, nacida en 1909 en Konstanz, hija de un nazi prominente, creció inmersa en la ideología del partido. Conoció a Martin Bormann, jefe de gabinete de Hess y luego secretario personal de Hitler, en reuniones con su padre. Se casaron en 1929, con Hitler y Hess como padrinos, y tuvieron 10 hijos, cumpliendo el ideal nazi de la mujer como madre aria. Gerda toleró las infidelidades de Martin, incluyendo una relación con la actriz Manja Barons, y promovió ideas como una comunidad reproductiva nórdica. Tras la desaparición de Martin en 1945, Gerda fue internada, perdió su riqueza y enfrentó el rechazo social. Incapaz de reintegrarse y abrumada por la carga de los crímenes de su esposo, se trasladó a Italia, donde murió de cáncer en 1946 a los 36 años, dejando a sus hijos huérfanos. Lina Heydrich, la viuda del carnicero de Praga. Lina von Osten, nacida en 1911 en una familia aristocrática prusiana en declive, se identificó con el nacionalsocialismo durante la crisis de la República de Weimar. Conoció a Reinhard Heydrich en 1930 y tras un noviazgo marcado por su influencia ideológica, se casaron en 1931. Lina lo guió hacia el partido nazi, donde Heydrich ascendió como jefe del SD y luego protector adjunto de Bohemia y Moravia. En Praga, vivieron lujosamente hasta el asesinato de Reinhard en 1942 por la resistencia checa. Lina, quien maltrató a trabajadores forzosos judíos, fue internada tras la guerra y exiliada a Fehmarn. Mantuvo un perfil bajo, pero abrió una pensión que sirvió como punto de encuentro para neonazis. Publicó sus memorias en 1976, Vivir con un criminal de guerra, defendiendo a su esposo y el nazismo. Murió en 1985 a los 74 años, sin renunciar a sus creencias. Emmy Göring, la primera dama del Tercer Reich. Emmy Sonnemann, nacida en 1893 en Hamburgo, fue una actriz de éxito que conoció a Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, en 1934. Se casaron en 1935 en una boda fastuosa con Hitler como padrino, y Emmy fue considerada una de las primeras damas del Reich, compitiendo con Magda Goebbels y Eva Braun. Vivió rodeada de lujos, organizando eventos para la élite nazi y recibiendo a figuras internacionales. Tras el suicidio de Göring en 1946, Emmy y su hija Eda fueron internadas, enfrentaron acoso y perdieron su vasta riqueza, incluida una colección de arte robada a judíos. Condenada a trabajos forzados, vivió en la pobreza y publicó memorias en 1967 defendiendo a Göring como un esposo y padre ejemplar. Murió en 1973 a los 80 años, sin arrepentirse de su apoyo al régimen. Magda Goebbels, la trágica primera dama del nazismo. Magda Quandt, nacida en 1901 en Berlín, hija ilegítima de una criada, se unió al partido nazi en 1930 tras asistir a un discurso de Joseph Goebbels. Nombrada su secretaria, se enamoraron y se casaron en 1931, con Hitler como padrino. Magda, admiradora fervorosa de Hitler, se convirtió en la primera dama no oficial del Reich, organizando eventos en su mansión de Reichskanzlerplatz y recibiendo a la élite nazi. Tuvo 6 hijos, todos nombrados con la inicial H en honor a Hitler. En 1945, enfrentando la derrota, Magda asesinó a sus hijos con cianuro y se suicidó junto a Goebbels en el búnker de Berlín, demostrando una lealtad absoluta al Führer. Su vida, marcada por el fanatismo, culminó en una tragedia que simbolizó la caída del nazismo.